Este casco es la caña. Sirve para salvarte la vida y para quitarle el agua a los macarrones. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar un No Metallic Metal plateado. Para ello he utilizado una miniatura de Terrible Kid Stuff que se encuentra ahora mismo en plena campaña de Kickstarter. Una miniatura chulísima de enanos y goblins basados en One Piece. Tanto la escultura como la calidad de las piezas a mí me ha encantado. Os dejo el enlace a la campaña en la descripción del vídeo. Añado un 20% de negro al lila y en dilución de capa base voy a cubrir la zona de brillo del No Metallic Metal. Es muy importante que vayamos perfilando todas las aristas. Esto es lo que le dará definición a la pieza. Mediante punteado voy rompiendo la línea del corte entre capas. Esto lo hago para que luego sea mucho más sencillo difuminarla. Los objetos que son duros y brillan rebotan mucho la luz en sus aristas. Por eso también es muy importante cuando pintamos No Metallic Metal que incidamos muchísimo en perfilar todas las aristas. En la parte más trasera del casco, que es zona de sombra, creo dos brillos de forma un tanto aleatoria para que esa zona no se vea tan plana. Pensad que si dejamos esa zona totalmente oscura se verá muy aburrido. Por lo tanto, es interesante crear brillos secundarios en las zonas de sombra que sean muy grandes. El truco del No Metallic Metal es que haya mucha diferencia entre la luz y la sombra. La luz tiene que ser muy clarita y la sombra muy oscura. Por eso no cubro toda la superficie y dejo bastante zona en negro. Y en esta zona negra es donde hago puntitos y rayitas a modo de desgaste. Así la zona de sombra se verá más trabajada. Con una veladura del tipo 1 con el mismo color que estábamos utilizando voy a integrar las capas. Aunque parezca que está desapareciendo por completo la zona de sombra, una vez que seca el color, la zona negra saldrá pero más integrada con el color de la capa base. Con un par de pasadas será más que suficiente. Ahora añado un 30% de Ivory al color de la mezcla anterior y en dilución de capa base vuelvo a pintar en las zonas donde pinté anteriormente, pero reduciendo el tamaño de la luz. Tenemos que dejar un poco del paso anterior en la zona que pegue a la zona de sombra. De esta forma iremos reduciendo cada vez más el tamaño de la luz, consiguiendo contraste. Aprovecho también para ir rompiendo la línea del corte entre capas mediante punteado. Y además meto textura en la zona de tono medio y de sombra. Por supuesto, sigo aprovechando para ir perfilando todas las aristas. Esto simulará la luz rebotando sobre estas. El perfilado tiene que ser muy fino, tan fino como la arista. Si lo hacemos demasiado grueso, no parecerá una arista rebotando la luz. Y para darle mayor información y que se vea más bonito, aprovecho para ir haciendo arañazos. Si queréis saber cómo perfilar mejor, os dejo un enlace a un vídeo donde lo explico con total profundidad. De nuevo, con una veladura del tipo 1 con el mismo color que estábamos utilizando, voy a fundir las transiciones. Esta vez ya no cubro toda la superficie, dejo sin cubrir las zonas de sombra máxima.
Comienzo la pincelada en el tono medio cercano a la zona de sombra y arrastro hacia la zona de luz. Y ahora con una veladura del tipo 2 afino aún más y dejo la superficie súper pulida haciendo la misma operación que estábamos haciendo en el paso anterior. Recordad que es muy importante no cubrir la zona de sombra máxima. A la hora de pintar No Metal in Metal necesitamos mucho contraste entre la sombra y la luz, por lo tanto necesitamos que éstas sean mucho más oscuras. Sigo trabajando cada zona hasta dejar un resultado muy pulido. Para esto el pincel tiene que ir muy descargado, puesto que si no, la gota que dejará cuando levantemos el pincel arruinará todo el trabajo. Ya tenemos una superficie muy buena para seguir iluminando. Vuelvo a añadir un 20% de Ivory al color del paso anterior y en dilución de capa base continúo iluminando. A partir de aquí es muy sencillo, puesto que ya tenemos identificados cuáles van a ser nuestros planos de luz y de sombra. Ahora tenemos que pintar siempre nuestra luz máxima y expandirla hasta cubrir casi todo el paso anterior y dejar una pequeña zona que pegue a la zona de sombra e ir buscando hacer la luz cada vez más pequeñita. Y como siempre, no me olvido de perfilar de forma muy sencilla todas las aristas. Y para un degradado extremo voy punteando sobre la línea del corte entre capas para que se vea una superficie súper pulida. Recordad ir metiendo textura en la zona de tono medio y de sombra para que la superficie se vea mejor trabajada. Con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando, fundo las transiciones. Comienzo la pincelada en la zona de tono medio pegando a la luz y arrastro hacia esta para fundir las transiciones. Es muy importante en estos pasos no cubrir la zona de tono medio oscuro ni la zona de sombra máxima, puesto que si no aclararíamos mucho estas superficies y no lograríamos el contraste deseado. Voy dando pasadas muy suaves hasta conseguir que la superficie sea tan suave como yo deseo. Para que la luz tenga un toque un pelín más amarillento, añado un 20% de amarillo hielo al color de la mezcla anterior y en dilución de capa base continúo iluminando, pintando siempre los puntos máximos de luz y expandiéndolos hasta dejar un poco del paso anterior en la zona que pega a la zona de sombra. También continúo perfilando las aristas, pero esta vez soy más selectivo y voy perfilando solamente aquellas que estén orientadas hacia la luz para ir simulando el brillo de estas. Es muy importante no comerse todos los pasos anteriores, puesto que si no, tan solo estaríamos aclarando la superficie y no conseguiríamos un degradado de color. Ya empieza a verse bien contrastada la superficie. De nuevo, con una veladura del tipo 3, con el mismo color que estábamos utilizando, vamos a fundir las transiciones. Nos tenemos que centrar sobre todo en la línea del corte entre capas, intentando no clarear demasiado las zonas más oscuras. Con una mezcla a partes iguales de estos dos colores en dilución de capa base,
continuamos iluminando, pero esta vez reduzco drásticamente la zona de luz. Al reducir mucho el tamaño de la luz, potenciaremos la sensación de que es un reflejo de la luz. Cuando estamos ya con colores muy claritos, es interesante reducir el tamaño de la luz mucho más que en pasos anteriores, y así potenciaremos la sensación de destello de la luz. Y por supuesto sigo perfilando, pero centrándome en aquellas aristas que yo quiero que sean las más brillantes. Y con veladuras del tipo 2 con el color que estábamos utilizando, fundo las transiciones centrándome mucho en la zona de luz e intentando no aclarar el resto de zonas. Ya empieza a verse el efecto No Metallic Metal. Ahora, con una veladura del tipo 2, utilizando tinta turquesa, voy a dar color a la zona de tonos medios y de sombra. El tono azulado, aparte de dar profundidad a la zona oscura, nos potenciará la sensación de que es un metal. Estas zonas tenemos que trabajarlas intentando no tocar las zonas de luz, dando las pinceladas en la zona de tono medio y arrastrando hacia la zona de sombra máxima. Aparte de lo que he explicado anteriormente, meterle más tonalidad cromática al casco hará que se vea tan bonito y que no sea monocromático. Uso Wine Red para trabajar las zonas de sombras más profundas. El resto de la miniatura también tiene sombras moradas, por lo tanto va a meter al casco dentro de la misma atmósfera, haciendo que la miniatura en su conjunto se vea más natural. Tan solo me centro en aquellas zonas que quiero que sean más oscuras y no me como toda la zona azul que hemos creado en el paso anterior. Y ahora con amarillo láser vamos a trabajar muy cerca de la zona de luz máxima dándole una tonalidad amarillenta. Lo hago en veladura del tipo 3. Esto tiene que ser muy sutil. Colocar un color amarillento cerca de la zona de luz hace que ésta se vea más luminosa. Además, no hay que cubrir la luz, hay que ir rodeando por su borde. No hace falta ir dándole a todos los bordes de la luz, simplemente con hacerlo en algunas zonas será más que suficiente. Con una veladura del tipo 3, con el mismo color que dimos la última luz, vamos a corregir algunas zonas en las que nos hayamos pasado poniendo amarillo. Este paso es un poco a gusto personal. Identificamos aquellas zonas en las que creamos que hemos puesto demasiado amarillo y damos pinceladas cubriendo esa zona arrastrando hacia la zona de luz máxima. Ahora con Ivory seguimos trabajando los brillos máximos. Lo hacemos en una zona súper reducida y en dilución de capa base. Para que no se note mucho el corte entre capas, podemos hacer estos últimos brillos mediante punteado. También aprovecho este paso para pintar los brillos máximos sobre las aristas. Recordad que estos tienen que ser muy pequeñitos, puesto que si no perderemos el efecto de brillo. Y por último, para rematar, pintamos los brillos máximos de la luz con blanco puro y lo hacemos a modo de pequeños puntos. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.